Los informes de la policía del incidente del Valle Bitterroot de 2019 fueron en gran parte redactados, pero los locales saben la verdad. Ellos saben sobre Magnus Blackwood. Ellos le llamaban la montaña que respira, un alfa tan masivo y volátil que su propia manada caminaba sobre cáscaras de huevo para evitar ser aplastados. Durante 10 años, ninguna mujer sobrevivió más de una semana en su presencia sin huir aterrorizada. Él era un rey sin una reina, gobernando un imperio de miedo. Pero un martes de noviembre, una chica llamada Vivian Tate, una camarera con cero estatus y nada que perder, entró en su sala del trono. Se aclara la garganta. Ella no se inclinó, ella no tembló. Y lo que pasó después no solo rompió las reglas de su mundo, reescribió la historia. Para entender por qué una chica como Vivian Tate entraría voluntariamente en la guarida del león, tienes que entender la desesperación de las afueras de Creekwood. Esto no era un reino brillante y mágico. Esto era la Montana rural, donde los inviernos eran brutales, la economía estaba muerta, y la jerarquía de los hombres lobo era menos sobre nobleza y más sobre crimen organizado. Vivian tenía 23 años, trabajando turnos dobles en Sal's Diner en la Highway 93. Ella era una omega, una designación que en esta parte del país significaba que eras esencialmente invisible, lo más bajo de la cadena alimenticia, físicamente más débil, y se esperaba que mantuvieras la cabeza baja. Pero Vivian tenía una columna vertebral hecha de alambre de acero. Tenía que hacerlo. Su hermano menor, Leo, nació con una condición respiratoria que requería tratamientos costosos con nebulizador, y sus padres se habían ido de la ciudad hace 5 años, sin dejar nada más que una camioneta oxidada y una montaña de deudas. La deuda no era con un banco, era con la manada Blackwood. Los Blackwood eran dueños de los aserraderos, las empresas de seguridad privada y los políticos. En la cima de esa pirámide se sentaba Magnus Blackwood. Los rumores sobre Magnus eran combustible para pesadillas. Testigos afirmaban que medía casi 7 pies de alto, cicatrizado por una guerra territorial que aniquiló a la manada vecina en 2014. Decían que su forma de lobo era monstruosa, una reliquia de la era primal, y que su temperamento era una bomba de tiempo tic-taqueante. Desde la muerte de sus padres, se había convertido en un recluso, gobernando desde la brutalista mansión de hormigón y cristal conocida como la aguja que dominaba el valle. Cada año la manada Blackwood recolectaba el tributo. Era una tradición arcaica, técnicamente ilegal bajo la ley humana, pero estrictamente aplicada por la ley de los lobos. Las familias que no podían pagar sus deudas de protección tenían que ofrecer servicio. Usualmente esto significaba trabajo manual en los aserraderos. A veces significaba servicio doméstico en la aguja. El 4 de noviembre, los ejecutores de Blackwood llegaron al parque de remolques donde vivía Vivian. Conducían SUVs de color negro mate con ventanillas tintadas. El hombre que salió era Silas Vane, el beta de Magnus. Silas era aterrador de una manera diferente, frío, corporativo y sádico. Vivian observó desde detrás de la puerta mosquitera cómo Silas se acercaba a su vecino, el señor Henderson. Henderson fue arrastrado, golpeado por no tener el pago completo y arrojado a una furgoneta. Entonces Silas se volvió hacia el remolque de Vivian. Ella salió antes de que él pudiera llamar. El viento helado azotaba su delantal de camarera alrededor de sus piernas. Vivian Fina Tat, dijo Silas, revisando una tablet. Estás 3 meses atrasada en el préstamo médico para el niño. Tengo la mitad, dijo Vivian, su voz firme a pesar de que su corazón golpeaba contra sus costillas. Solo necesito otra semana para el resto. Silas sonrió con suficiencia,
Un cruel retorcimiento de labios. El Alfa no dirige una beneficencia, señorita Tate. Vamos a tomar la garantía. 12 ejecutores pasaron a su lado, dirigiéndose al dormitorio donde Leo dormía. ¡No! Se aclara la garganta. Vivian gritó, lanzándose frente a la puerta. Ella era pequeña, apenas 5'4", pero agarró una llave pesada que guardaba junto a la puerta para protección. Si lo tocas, lo juro por Dios, Silas se rió. Fue un sonido seco y crujiente. ¿Vas a golpear a un beta con una llave inglesa? Lindo. Agarra al niño. Él puede barrer pisos en el molino hasta que se caiga. Tómame. Vivian soltó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. Silas hizo una pausa, ladeando la cabeza. Tú. Soy una omega. Estoy sana. Puedo cocinar. Puedo limpiar. Y puedo aguantar las horas. Dijo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la adrenalina de la apuesta. El contrato de servicio, dice, un sirviente doméstico en la casa del Alfa salda la deuda 3 veces más rápido que un trabajador del molino. Llévame a la aguja. Deja a mi hermano fuera de esto. Los ejecutores miraron a Silas. Los ojos del beta se entrecerraron. Nadie se ofrecía voluntario para la aguja. Las últimas 3 sirvientas habían sido enviadas a casa con colapsos nerviosos. Una había sido hospitalizada después de que Magnus arrojara una mesa de roble macizo por la habitación durante un ataque de ira. ¿Sabes lo que es, verdad?, preguntó Silas, bajando la voz a un susurro. Él no quiere una criada. Él quiere un saco de boxeo. Él quiere algo que romper. Yo no me rompo. Vivian mintió. Silas sonrió mostrando demasiados dientes. Prepara tu bolso, Omega. Tienes 5 minutos. El viaje montaña arriba duró 40 minutos. La aguja no era un castillo. Era una fortaleza de arquitectura moderna. Ángulos agudos de acero y cristal oscuro cortando la línea de árboles. Se sentía estéril, fría y completamente desprovista de vida. Vivian fue conducida por una entrada de servicio, registrada en busca de armas y despojada de su teléfono. Le dieron un uniforme, un vestido gris y sin forma que olía a almidón industrial. El silencio en la casa era pesado, el tipo de silencio que duele los oídos. No era pacífico, era el silencio de una respiración contenida antes de un grito. Reglas. Silas ladró mientras la hacía marchar por un pasillo que parecía extenderse por millas. 1. Nunca lo mires a los ojos. 2. Nunca hables a menos que te hablen. 3. Si la puerta del ala oeste está cerrada, no golpees. Si escuchas cristales romperse, escóndete. Él abrió un juego de masivas puertas de caoba. Él está en la biblioteca. Necesita su whisky servido. No lo derrames. Vivian entró. La biblioteca era cavernosa, de 2 pisos de altura, llena de libros que parecían no haber sido tocados en décadas. La chimenea era lo suficientemente grande como para asar un venado entero, y el fuego rugiendo en su interior era la única fuente de luz. Y allí, de pie junto a la ventana, mirando la tormenta que se gestaba sobre el valle, estaba Magnus Blackwood. Las historias no le habían hecho justicia. Él era inmenso. Incluso de espaldas, la anchura de sus hombros bloqueaba la luz de la luna. Llevaba una camisa de vestir negra que se tensaba contra los músculos de su espalda. El aire a su alrededor se sentía cargado eléctricamente, denso con el olor a ozono, pino y algo metálico, como sangre vieja. La loba de Vivian, usualmente una cosa tranquila y dormida, aulló en el fondo de su mente. «Depredador», susurró. «Corre». Vivian forzó a sus pies a moverse. Caminó hacia la jarra de cristal en la mesa auxiliar. Sus manos temblaban, pero apretó la mandíbula,
obligándolas a quedarse quietas. El tintineo del tapón de cristal contra el cristal sonó como un disparo en la tranquila habitación. Magnus se giró. Él no se movía como un humano. Él se movía con una gracia fluida aterradora, demasiado rápido para alguien de ese tamaño. En un momento estaba en la ventana, al siguiente se cernía sobre la mesa. Su rostro era un paisaje de líneas duras. Una cicatriz dentada corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula, atravesando una barba incipiente. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, grises y turbulentos. ¿Quién eres? Su voz era un gruñido bajo que Vivian sentía en su pecho más de lo que oía con sus oídos. Vivian Fina Tate, dijo ella. Recordó la regla. Nunca lo mires a los ojos. Fijó su mirada en el nudo de su corbata. Soy la nueva de servicio. Magnus olfateó el aire, frunció el ceño, inclinándose. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de él. Hueles a grasa y miedo. Le dije a Silas que no quería más ratas temblorosas en mi casa. No soy una rata, dijo Vivian. La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. El aire en la habitación se congeló. Magnus hizo una pausa. Lentamente se enderezó hasta su altura completa. ¿Qué dijiste? Vivian sabía que debía disculparse. Debía caer de rodillas y rogar. Eso era lo que hacían las omegas. Eso era lo que te mantenía vivo. Pero pensó en Leo solo en ese remolque, dependiendo de ella para saldar esa deuda. Si mostraba debilidad ahora, Magnus la masticaría y la escupiría como a las demás. Lentamente levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Dije, no soy una rata, repitió, su voz más clara esta vez. Y no estoy temblando. Era una verdad a medias. Sus rodillas se sentían como agua, pero sus manos estaban firmes a sus costados. Magnus la miró fijamente durante unos 10 segundos sólidos. El único sonido era el crepitar del fuego, sus pupilas dilatadas, el lobo saliendo a la superficie, desafiado por esta pequeña criatura que apenas le llegaba al pecho. Él golpeó su mano contra la mesa junto a ella. La madera se astilló. La jarra de cristal saltó. Vivian no se inmutó, no parpadeó. Mantuvo su mirada, respirando uniformemente. «Tienes un deseo de muerte, Omega», gruñó, mostrando dientes que parecían más afilados de lo que deberían ser los de un humano. «Tengo una deuda, Alfa», replicó ella. «Estoy aquí para trabajar. Si quieres matarme, adelante, pero entonces tendrás que servirte tu propia bebida». Magnus se congeló. Una extraña expresión cruzó su rostro. Shock seguido de algo más oscuro. Confusión. Nadie le hablaba así, ni su beta, ni el consejo, y ciertamente no una sirvienta por deuda. Se inclinó de nuevo, su rostro a centímetros del de ella. La intimidación era palpable, un peso físico presionando sus pulmones. ¿Sabes lo fácil que sería romperte el cuello? Sí, Vivian susurró, pero no lo harás. ¿Por qué? Porque no eres un monstruo, dijo. Su voz temblaba ligeramente ahora. Solo estás solo y aburrido. Magnus se echó hacia atrás como si ella lo hubiera abofeteado, sus ojos entrecerrados, buscando engaño en su rostro. Respiró hondo, inhalando su olor de nuevo. Esta vez, debajo del miedo, lo olió, la columna de acero, la desafianza. Soltó un resoplido corto y áspero. Pudo haber sido una risa o un ladrido de advertencia. «Sirve la bebida», ordenó, dándole la espalda y caminando hacia el fuego. «Si derramas una gota, estás fuera». Vivian exhaló, sus pulmones ardiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua. Sirvió el whisky, no derramó ni una gota.
Mientras colocaba el vaso en la repisa de la chimenea junto a él, Magnus no la miró, pero habló. La deuda es grande, Vivian Fina Tate. Tardarás mucho en pagarla. No me iré a ninguna parte, respondió ella. Ya veremos, murmuró él mirando las llamas. La noche es joven, y los monstruos en esta casa son muy reales. Vivian salió de la biblioteca con la cabeza alta, pero tan pronto como las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, se desplomó contra la madera, deslizándose hasta el suelo, agarrándose el pecho. Había sobrevivido los primeros 5 minutos, pero no tenía idea de que acababa de empezar una guerra. Y el enemigo no era solo el temperamento de Magnus Blackwood. Era algo mucho más peligroso acechando en las sombras de la aguja. Pasaron 3 semanas. Vivian aprendió que sobrevivir en la aguja era menos sobre evitar a Magnus y más sobre navegar el campo minado de su rutina. Aprendió que él no dormía. Se paseaba por el balcón del tercer piso hasta las 4 de la mañana, fumando cigarrillos enrollados a medida que olían a clavo y algo acre. Aprendió que comía carne poco hecha en cada comida, y si estaba demasiado cocida incluso un minuto, no gritaría. Simplemente miraría el plato en silencio hasta que el chef viniera y se lo llevara, temblando. Pero sobre todo aprendió que el monstruo de Creekwood sufría. No era una herida física que ella pudiera ver. Era un temblor en sus manos cuando pensaba que nadie lo miraba. Era la forma en que su piel se ponía pálida y gris por las tardes. Era la sudoración, el calor febril que irradiaba de él incluso en pleno invierno. Los deberes de Vivian se expandieron porque no había salido corriendo gritando. Silas Vane, el beta de ojos fríos, había despedido al equipo de limpieza del ala oeste y le había asignado todo el piso a ella. Era un trabajo agotador. El ala oeste era un cúmulo de polvo y muebles cubiertos, lleno de retratos de los padres muertos de Magnus. Un martes por la tarde, Vivian estaba puliendo la barandilla de la gran escalera cuando se abrió la puerta principal. Silas entró, acompañado por un hombre que Vivian no había visto antes. Era alto, delgado y vestía una bata blanca. Llevaba una bolsa médica negra. «Dr. Harris», dijo Silas, asintiendo hacia las escaleras. «Está en el estudio. La furia está mal hoy». Vivian se congeló, su trapo suspendido sobre la madera. Se hizo pequeña, frotando un lugar que ya estaba limpio, forzando sus oídos a escuchar. «¿Se mantiene la dosis?», preguntó el Dr. Harris. Su voz era aceitosa, suave como diésel derramado. «Apenas», replicó Silas. «Está luchando contra ella. Su lobo es resistente. Necesitamos aumentar la cuenta de sedantes. Si se transforma durante la reunión de accionistas la próxima semana, lo perdemos todo». «Prepararé la inyección», dijo Harris. Pasaron a su lado sin reconocer su existencia. Para ellos, ella era un mueble, una omega, ciega, sorda y muda. Pero Vivian no era tonta y conocía la medicina. Había pasado 5 años midiendo dosis para el nebulizador respiratorio de su hermano Leo. Conocía los nombres de los medicamentos, los efectos secundarios y las interacciones. Y sabía que los sedantes para un hombre lobo no deberían causar el tipo de temblores que tenía Magnus. El metabolismo de los lobos quemaba los medicamentos regulares. Necesitaban bloqueadores específicos, pero los bloqueadores no causaban fiebres. El veneno sí. 1 hora más tarde, el Dr. Harris se fue. Silas fue a la oficina de seguridad. Vivian esperó 10 minutos, luego se arrastró hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Magnus estaba desplomado en su enorme sillón de cuero. Su camisa estaba desabrochada por arriba. Su piel brillaba con sudor. Parecía un titán arrodillado. Su respiración era entrecortada. Un sonido áspero y jadeante llenaba la habitación. Vivian entró.
Señor. La cabeza de Magnus se levantó de golpe. Sus ojos estaban muy abiertos, los iris grises casi engullidos por pupilas negras. Parecía salvaje, desorientado. Fuera, graznó. No era una orden, era una advertencia. No puedo controlarlo. No estás perdiendo el control, dijo Vivian suavemente, acercándose en lugar de huir. Estás enfermo. Es la maldición. Magnus gimió, agarrando los brazos del sillón con tanta fuerza que el cuero se desgarró. La furia de sangre, mi padre la tuvo, se come la mente. ¿Lo hace? Preguntó Vivian. Llegó al escritorio. Había un pequeño frasco dejado por el doctor, vacío excepto por una sola gota de líquido transparente. Lo recogió y lo olió. Acónito. Se aclara la garganta. Acónito sintético mezclado con un opioide fuerte. No era un sedante. Era un cóctel de supresión diseñado para forzar al espíritu del lobo a un coma mientras mantenía el cuerpo humano despierto. Era tortura a nivel celular. Cortaba la conexión entre el hombre y su bestia, causando rupturas psicológicas y agonía física. La exposición a largo plazo volvería loco a un alfa. ¿Quién te dijo que esto era para la rabia? Vivian susurró, el horror helado en su estómago. Doctor Harris, Magnus gruñó, su cuerpo convulsionando. Silas, mantiene a la manada a salvo de mí. Vivian miró al hombre gigante, temblando en su sillón. Él realmente creía que era un monstruo. Creía que estaba protegiendo a su gente tomando esta medicina, sin saber que las mismas personas en quienes confiaba lo estaban eutanasiando lentamente. Tomó una decisión entonces, una decisión que podría costarle la vida. Señor, necesito que confíe en mí, dijo Vivian. Fue al aparador donde había una jarra de agua. Sirvió un vaso y sacó un paquete de sal del bolsillo de su delantal. Los guardaba para su presión arterial baja. Abrió 3 paquetes y los echó al agua. «Bebe esto», ordenó, llevando el vaso a sus labios. Magnus la miró, su visión borrosa. «¿Qué?» «Bébelo. Necesitas purgarte ahora». Tal vez fue la autoridad en su voz, el tono que usaba con Leo cuando se negaba a sus tratamientos. O tal vez Magnus estaba demasiado débil para luchar. Él bebió. 30 segundos después, estaba vomitando en la papelera. La purga fue violenta. Su cuerpo rechazó las toxinas, sus músculos se espasmaron. Vivian no se inmutó. Agarró una toalla fría del baño y le limpió la cara. Le sostuvo los hombros, anclándolo mientras temblaba. Durante 20 minutos fue un infierno, pero luego la fiebre se rompió. Magnus se desplomó hacia atrás, exhausto, pero sus ojos estaban claros. Los pozos negros se habían ido, reemplazados por su gris acero natural. Respiró hondo, una respiración real sin el traqueteo. Miró a Vivian, realmente la miró. Ella estaba de rodillas junto a su silla sosteniendo una toalla húmeda, oliendo a jabón barato y a una valentía inquebrantable. «¿Qué hiciste?», susurró. Su voz era diferente, más profunda, más fuerte. «No es rabia, Alfa», dijo Vivian. Su voz temblaba ahora que la adrenalina se desvanecía. «Te están envenenando. Es acónito». Se aclara la garganta. Magnus se quedó inmóvil. La presión del aire en la habitación disminuyó. El silencio ya no era el silencio de una víctima. Era el silencio de un depredador que se despierta. «Silas», preguntó una palabra, pesada como una lápida. «Y el doctor», confirmó Vivian. Dijeron que si te transformabas, lo perdían todo». Magnus lentamente cerró la mano en un puño. Los nudillos crujieron. «Quieren la empresa, quieren el territorio, pero me necesitan incompetente para tomarlo». Miró a Vivian.
Una extraña emoción cruzó su rostro. Durante años, todos a su alrededor le habían ofrecido píldoras, miedo y mentiras. Esta pequeña Omega que le debía dinero le había ofrecido la verdad. ¿Por qué ayudarme?, preguntó. Si muero, tu deuda muere conmigo. Vivian se puso de pie, sacudiéndose el delantal. Porque tengo un hermano, Magnus, y si alguien le estuviera haciendo eso, quemaría el mundo. Además, ella lo miró a los ojos. No me gustan los matones, incluso si visten trajes. Magnus la miró fijamente. Por primera vez en una década, la comisura de su boca se movió hacia arriba. No era del todo una sonrisa, pero estaba cerca. Eres una mujer peligrosa, Vivian Fina Tate. Solo soy la criada, replicó ella. Ya no, dijo Magnus poniéndose de pie. Se cernía sobre ella, pero la amenaza se había ido. A partir de este momento, no comes en la cocina, no recibes órdenes de Silas. Me respondes solo a mí. Vigilas mi comida, vigilas mi bebida. Eres lo único en esta casa en lo que confío. Vivian asintió, su corazón latiendo con fuerza. Había salvado al rey, pero ahora tenía un objetivo en la espalda del tamaño de Montana. La atmósfera en la aguja cambió de la noche a la mañana. Magnus dejó de tomar las inyecciones, afirmando que estaba intentando la meditación. Silas sospechaba, sus ojos de tiburón seguían a Vivian por todas partes, pero no podía probar nada. Magnus, mientras tanto, estaba cambiando. Sin el veneno nublando su mente, era más agudo, más rápido. Comenzó a revisar los registros financieros del aserradero de nuevo, encontrando huecos en la contabilidad. Comenzó a entrenar en el gimnasio privado, el sonido de los sacos de boxeo siendo destruidos, resonando por los pasillos a las 2 de la mañana. Pero la verdadera prueba llegó 5 días después, la cena anual de inversores. Este era el evento por el que Silas se había preocupado. Era una reunión de los clanes alfa vecinos y los inversores humanos que respaldaban el imperio maderero Blackwood. Era un tanque de tiburones en Esmoquin. A Vivian se le ordenó servir. Silas había intentado prohibirle la entrada al salón, pero Magnus lo había desautorizado con un simple gruñido. Ella sirve la mesa principal. El comedor era una obra maestra de intimidación. Mesas largas, velas negras, copas de cristal. Los invitados llegaron en limusinas. Entre ellos estaba Lydia Sterling. Lydia era la hija del Alfa del Sur. Era hermosa de una manera que se sentía manufacturada. Cabello rubio perfecto, diamantes que valían más que la vida de Vivian, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El rumor decía que ella era la pareja que Silas había elegido para Magnus, una unión política para asegurar las fronteras del sur. Vivian estaba junto a la pared sosteniendo una botella de vino añejo, invisible en su uniforme gris. Magnus estaba sentado a la cabecera de la mesa. Se veía devastador en una esmoquín a medida, sus cicatrices a la vista, irradiando poder puro. No había lucido tan saludable en años. Silas estaba sentado a su derecha, luciendo tenso. Lydia estaba sentada a su izquierda. Magnus, querido, ronroneó Lydia, colocando una mano manicurada en su antebrazo. Te ves robusto. Oímos rumores de que estabas mal. Los rumores a menudo son iniciados por aquellos que desean que sean verdad, dijo Magnus, su voz suave y oscura. Dio un sorbo de agua, agua que Vivian había servido ella misma. Bueno, te necesitamos fuerte, dijo Lydia, mirando a Silas. Con la fusión que se avecina, la manada necesita un líder estable, alguien manejable. Vivian dio un paso adelante para rellenar los vasos. Mientras se acercaba al vaso de Lydia, Lydia accidentalmente movió su codo. La botella de vino golpeó el borde del vaso. Vino tinto salpicó el inmaculado mantel blanco
y la manga del vestido plateado de Lidia. La habitación quedó en silencio. ¡Tú, perra torpe!, gritó Lidia, levantándose de un salto. «Esto es seda. ¿Sabes cuánto cuesta?» Vivian palideció. «Lo siento mucho, señorita Sterling. Yo. Lo siento no lo arregla». Lidia agarró su servilleta y se la arrojó a Vivian a la cara. «Silas, este es el nivel de ayuda que mantienes. Es una omega. Ni siquiera debería estar en la habitación con alfas. Huele a pobreza». Silas se puso de pie, aprovechando la oportunidad. «¡Fuera!», le ladró a Vivian. «Sal de la habitación. Me encargaré de tu castigo después». Vivian bajó la cabeza, ardiendo de humillación. Se dio la vuelta para irse. «¡Quédate!», ordenó una voz. No fue un grito, fue un barítono grave y vibrante que hizo vibrar la cubertería de la mesa. Magnus permaneció sentado, pero el aire a su alrededor se oscureció. Revolvió su copa de vino, pareciendo aburrido. «Magnus», advirtió Silas. «Ella arruinó el vestido». «Lidia golpeó la botella», dijo Magnus con calma. Levantó la vista, sus ojos grises fijándose en Lidia. «Te vi. Te apoyaste en su brazo. Lo hiciste para probarla. O quizás para probarme a mí». El rostro de Lidia se puso rojo. Yo nunca. ¿Me estás llamando mentirosa por una sirvienta?» «Te estoy llamando mentirosa porque puedo oler el engaño en ti, Lidia», dijo Magnus. «Huele a podredumbre». Él se puso de pie entonces, todo él, de 7 pies. La habitación contuvo la respiración colectivamente. Caminó alrededor de la mesa hasta donde estaba Vivian. Ella temblaba, sosteniendo la bandeja vacía contra su pecho como un escudo. Magnus extendió la mano. Por un segundo aterrador, los invitados pensaron que iba a golpearla. En cambio, suavemente tomó la servilleta que Lidia había arrojado del hombro de Vivian y la tiró al suelo. «Vivian Fair no es una sirvienta», anunció Magnus. Su voz llegó a todos los rincones de la habitación. «Ella está bajo mi protección personal. Insultarla es un insulto para mí». Se volvió hacia la habitación, escaneando los rostros de los inversores, los alfas visitantes, y finalmente posó su mirada en Silas. «Ha habido muchos insultos últimamente», dijo Magnus suavemente. «Veneno en mis venas, ladrones en mis cuentas, serpientes en mi jardín». Silas se puso rígido. Elder Ares, sentado más abajo en la mesa, dejó caer su tenedor. «Pero el rey está despierto ahora», susurró Magnus. Volvió a mirar a Vivian. «Ve a la cocina. Vivian, hazme un plato fresco. Ya no confío en la comida de aquí». Vivian asintió, sus ojos muy abiertos. Huyó de la habitación, su corazón golpeándole el pecho. De vuelta en el comedor, la tensión era tan densa que se podía ahogar. Magnus se sentó de nuevo, una sonrisa depredadora dibujada en sus labios. «Ahora», dijo a la mesa aterrorizada, «hablemos de la fusión y hablemos de traición». En la cocina, Vivian se apoyó en el mostrador, jadeando. Había esperado ser despedida. Había esperado ser golpeada. No había esperado ser reclamada. Pero mientras buscaba un plato limpio, la puerta trasera de la cocina chirrió al abrirse. No era un miembro del personal. 3 hombres con equipo táctico oscuro se deslizaron dentro sosteniendo pistolas con silenciador. No eran ejecutores de la manada, eran mercenarios. Silas tenía un plan B. Si el veneno no funcionaba, iba a forzar el golpe de estado. Uno de los hombres vio a Vivian, levantó su arma. «Silencio», siseó. Vivian no gritó, no se congeló. Recordó la pesada sartén de hierro fundido secándose en el estante junto a ella. Mientras el hombre se movía para silenciarla,
Vivian balanceó la sartén con toda la desesperación de una chica luchando por su vida. Conectó con su cabeza con un sonido metálico repugnante. El mercenario cayó. Los otros dos se giraron. Vivian retrocedió, agarrando un cuchillo de carne. La cena en la otra habitación era una trampa. Magnus estaba rodeado de enemigos, y ahora los asesinos estaban en la puerta trasera. Tenía que advertirle, pero para hacerlo tenía que pasar a dos asesinos armados con nada más que un cuchillo y un delantal. La cocina de la aguja estaba diseñada para la perfección culinaria. Islas de acero inoxidable, ollas de cobre colgantes y un suelo de azulejos blancos inmaculados. En segundos, se convirtió en una caja de exterminio. Vivian no tenía entrenamiento de combate. No sabía cómo desarmar a un hombre o cómo disparar un arma, pero sabía cómo sobrevivir en un parque de remolques, y conocía el diseño de esta cocina mejor que nadie. Mientras el segundo mercenario levantaba su arma, Vivian no huyó de él. Se dejó caer al suelo, deslizándose sobre los azulejos pulidos. La bala destrozó una pila de platos de cerámica en el mostrador detrás de ella, enviando fragmentos dentados lloviendo como metralla. Ella se arrastró a gatas, lanzándose hacia el estante inferior de la isla de preparación. Su mano se cerró alrededor del mango de una pesada olla industrial. Estaba llena de caldo de verduras que había estado hirviendo a fuego lento durante 6 horas. Estaba hirviendo. «¡Agárrala!», gritó el tercer mercenario, pasando por encima de su compañero inconsciente. Vivian levantó la olla con un grito de esfuerzo. La tapa salió volando y 5 galones de líquido dorado hirviendo salpicaron en un arco violento. El mercenario aulló, soltando su arma mientras el caldo hirviendo golpeaba su chaleco táctico y empapaba la tela de sus pantalones. Cayó de espaldas, arañándose las piernas. Vivian no esperó a ver el daño. Se levantó, sus zapatos resbalando en la grasa y el caldo. La puerta trasera estaba bloqueada por los hombres. La única salida era por el pasillo de servicio, directamente hacia el comedor. Ella salió disparada. «¡Mátala!», gritó el hombre quemado. Un disparo resonó en el aire. Vivian sintió un repentino y agudo pinchazo en la parte superior de su brazo, como una picadura de abeja magnificada 1000 veces. Tropezó, pero siguió corriendo, su adrenalina enmascarando el dolor. Ella se estrelló contra las puertas dobles batientes del pasillo de servicio, derribando un estante de copas de vino secándose. El ruido era ensordecedor, el cristal rompiéndose, los disparos, su propia respiración entrecortada. Llegó a las pesadas puertas de roble que conducían al gran comedor. Dentro, las personas más poderosas del estado estaban comiendo carne, sin saber que un escuadrón de asalto estaba 10 segundos detrás de ella. Ella no golpeó. Ella lanzó todo el peso de su cuerpo contra la madera. Las puertas se abrieron con un golpe, se aclara la garganta, que resonó como un trueno. La escena interior se congeló. Todas las cabezas se giraron. Vivian estaba en el umbral, enmarcada por la oscuridad del pasillo. Su uniforme gris estaba empapado en caldo y sangre. Su cabello estaba salvaje. Estaba agarrando el cuchillo de carne tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. La sangre goteaba de su brazo izquierdo, manchando la costosa alfombra persa. «¡Trampa!», gritó. Su voz se quebró. «¡Magnus! ¡Es una trampa!». Silas Vane salió disparado de su silla, su rostro retorciéndose de sorpresa a pura e inmaculada ira. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta lunática de los asesinos!», gritó Vivian por encima de él, fijando sus ojos en Magnus. «Cocina, tienen armas». Como si fuera una señal, las puertas de servicio detrás de ella se astillaron cuando una bala atravesó la madera.
El mercenario al que había regañado irrumpió en el pasillo, levantando su pistola con silenciador. ¡Abajo!, rugió Magnus. No fue un grito humano, fue una orden de la naturaleza. Magnus volteó la pesada mesa de caoba. Platos, cristal y velas salieron volando mientras la enorme losa de madera se estrellaba de lado, creando una barricada improvisada. Se movió con una velocidad que desdibujaba el aire, saltando sobre la mesa volcada, no para esconderse, sino para atacar. Los invitados gritaron. Lydia Sterling se lanzó debajo de su silla. Los inversores corrieron hacia las salidas, tropezando unos con otros en pánico. Magnus alcanzó a Vivian justo cuando el mercenario disparó de nuevo. Él no esquivó. Él la protegió. Él envolvió un brazo masivo alrededor de su cintura y la hizo girar detrás de él, recibiendo la bala en su hombro. Ni siquiera se inmutó. «Quédate detrás de mí», gruñó. La vibración de su pecho retumbaba contra su espalda. El mercenario ajustó su puntería, pero fue demasiado lento. Magnus agarró un candelabro de plata del suelo, una pesada antigüedad de 3 puntas, y lo lanzó como una jabalina. Golpeó al pistolero en el pecho con una fuerza repugnante, rompiendo costillas y enviándolo volando de regreso al pasillo. Pero la puerta de la cocina no era la única entrada. «¡Plan B!», gritó Silas, sacando una pistola oculta de su chaqueta de smoking. «¡Hazlo ahora! ¡Mátalo!». Las ventanas del comedor se hicieron añicos hacia adentro. Líneas de rappel cayeron del techo. 4 operativos tácticos más se estrellaron contra el cristal, balanceándose hacia la habitación, sus botas crujiendo sobre los escombros. Estaban rodeados. Magnus miró el caos, el cristal, los inversores gritando, la traición. Miró a Silas, el hombre al que había llamado hermano durante 20 años, ahora apuntándole con una pistola al corazón. Luego miró a Vivian, temblando detrás de él, sangrando por él. Algo dentro del Rey Alfa se rompió. Las restricciones que había puesto sobre su bestia. La meditación, el control, el miedo a su propia rabia se vaporizaron. Él echó la cabeza hacia atrás y soltó un rugido que sacudió el polvo de los candelabros. Era un sonido de pura violencia ancestral. «¡Corre!», dijo Magnus a Vivian, su voz bajó una octava, volviéndose gutural. «¡Corre y escóndete!». «No», dijo Vivian, agarrando la parte de atrás de su chaqueta de traje rota. «No te dejaré». Magnus se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban, no solo reflejaban la luz, sino que la generaban. Un oro eléctrico ardiente. «Entonces mira», susurró, «mira lo que les pasa a los hombres que tocan lo que es mío». La lucha que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. Magnus Blackwood no se transformó en lobo. No necesitaba hacerlo. En su forma humana, poseía la fuerza de 10 hombres y la durabilidad de un tanque. Era una pesadilla borrosa de violencia. Uno de los mercenarios en rappel aterrizó en la barricada de la mesa. Antes de que pudiera desenganchar su arnés, Magnus agarró la cuerda y tiró. El hombre fue levantado de sus pies, volando por el aire para encontrarse con el puño de Magnus. El sonido del impacto fue como un martillo golpeando arcilla húmeda. El hombre cayó, inconsciente antes de tocar el suelo. Silas abrió fuego. Las balas golpearon a Magnus, emitiendo pequeñas nubes de polvo de su smoking. Lo ralentizaron, desgarrando la carne, pero no lo detuvieron. El factor de curación alfa ya estaba actuando, cerrando las heridas alrededor de las balas de plomo. «¡Apuntaos la cabeza!», chilló Silas, retrocediendo, su compostura destrozada. «Derribadlo». Los 3 operativos restantes formaron una línea de fuego. Vivian, agachada detrás de la mesa volcada, vio lo que Magnus no podía ver. A su izquierda,
Escondido en las sombras de las cortinas, el Dr. Harris se arrastraba hacia la salida. Pero se detuvo. Metió la mano en su bolsa médica y sacó una pistola de jeringa del tipo usado para tranquilizar osos. Estaba cargada con un líquido azul neón, neurotoxina concentrada. Si eso golpeaba a Magnus mientras su metabolismo estaba furioso, detendría su corazón al instante. Vivian no pensó, miró el cuchillo de carne que todavía sostenía, se puso de pie. «Oye», le gritó al doctor. Elder Harris se giró, sobresaltado. Vivian lanzó el cuchillo. No fue un lanzamiento perfecto. Se tambaleó en el aire, pero su puntería fue lo suficientemente certera. La hoja se clavó en el muslo del Elder Harris. El doctor gritó, soltando la pistola de jeringa. Esta cayó al suelo con un estruendo, deslizándose debajo de un gabinete. Magnus escuchó el grito. Se giró, vio al doctor, vio el arma y vio a Vivian de pie, expuesta. Vivian. Uno de los operativos aprovechó la distracción. Se abalanzó sobre Vivian, agarrándola por el cabello. Sacó un cuchillo de combate, presionándolo contra su garganta. «¡Detente!», gritó el operativo a Magnus. «¡Detente o degollaré a la perra!». La habitación quedó en silencio. Los motes de polvo bailaron en la luz rota de los candelabros. Magnus se congeló. Respiraba pesadamente. La sangre empapaba su camisa blanca, sus nudillos en carne viva. Miró al hombre que sostenía a Vivian. Miró el cuchillo, presionando la suave piel de su cuello. Una sola gota de sangre brotó donde la hoja la tocó. «¡Suéltala!», dijo Magnus. Su voz era terriblemente tranquila. Era la calma del ojo de la tormenta. «¡Atrás!», se aclara la garganta. «¡Fuera!», gritó el operativo, arrastrando a Vivian hacia atrás, hacia la puerta donde Silas esperaba. «Silas, trae el coche». Silas asintió, pálido y sudando, buscando a tientas la manija de la puerta. «Tenemos la ventaja. Bien, la llevamos con nosotros». Vivian no podía respirar. El brazo del hombre le aplastaba la tráquea. Miró a Magnus. Esperaba ver miedo. En cambio, vio cálculo. Magnus levantó lentamente sus manos. «Está bien, ganas. Llévate el coche. Deja a la chica». «Ella viene con nosotros», escupió Silas. «Seguro». «Vivian», dijo Magnus suavemente, ignorando a Silas, sus ojos fijos en los de ella. «¿Confías en mí?» Vivian soltó un pequeño jadeo. «Sí». «Cierra los ojos». Vivian los cerró con fuerza. En la oscuridad detrás de sus párpados, escuchó un sonido como el de un látigo. Magnus se había movido. Él no corrió. Él se lanzó. Cubrió los 20 pies entre ellos en una fracción de segundo. El operativo ni siquiera tuvo tiempo de inmutarse. La mano de Magnus se cerró alrededor del cañón del rifle del hombre, que estaba colgado sobre su pecho, y lo tiró hacia adelante, lejos de Vivian. El cuchillo rozó la garganta, dejando un corte superficial, pero sin alcanzar la arteria. Mientras el hombre era arrojado por el aire como un muñeco de trapo, Vivian cayó de rodillas. Abrió los ojos justo a tiempo para ver a Magnus arrojar al hombre a través de las puertas dobles, astillando la madera. Silas Vane ahora estaba solo. El beta estaba junto a la salida, su arma vacía, sus planes en ruinas. Miró la carnicería a su alrededor. 6 mercenarios altamente entrenados rotos y sangrando. Miró a Magnus, que estaba de pie sobre Vivian, goteando sangre, luciendo como un dios de la guerra esculpido en granito. «Fue negocio, Magnus», balbuceó Silas, retrocediendo. «Solo negocio. La manada. La manada necesita estabilidad. Tú eras inestable». Magnus pasó por encima de los escombros. Caminó hacia Silas lentamente.
Me envenenaste, dijo Magnus. Un paso. Le robaste a mi familia. Un paso. Intentaste vender mi tierra. Un paso. Se detuvo a 2 pies de Silas. Se cernía sobre él, bloqueando la luz. Pero ¿sabes cuál fue tu mayor error, Silas? Silas temblaba tan fuerte que sus dientes castañaban. Magnus, por favor, somos hermanos. Tu error, gruñó Magnus inclinándose, fue pensar que podías tocarla. Él agarró a Silas por la garganta. No apretó, simplemente lo levantó. Levantó al hombre adulto del suelo con una mano como si no pesara nada. Silas arañó el agarre de hierro, sus piernas pateando inútilmente. «Estás exiliado», pronunció Magnus, su voz resonando. «Si veo tu rostro en este valle de nuevo, si huelo tu aroma en el viento, ya no seré un hombre, seré el lobo». «¿Entiendes?», arrojó a Silas. El beta voló por la puerta abierta, estrellándose por los escalones de piedra de la entrada principal, cayendo en la nieve. Se levantó a gatas, jadeando, y corrió hacia la noche sin mirar atrás. Magnus se quedó en la puerta un momento, viéndolo irse. Luego la adrenalina se desplomó. Él se tambaleó. «¡Magnus!», gritó Vivian, levantándose rápidamente. Él se giró hacia ella. El brillo dorado se desvaneció de sus ojos, dejándolos grises y exhaustos. Miró el corte en su cuello, luego la sangre en su brazo. «Estás herida», murmuró, extendiendo una mano temblorosa para tocar su mejilla. «Estoy bien», dijo Vivian, las lágrimas mezclándose con la suciedad de su rostro. «Tú eres el que está lleno de balas». «¡Cosquillas!», silbó Magnus. Una pequeña sonrisa ensangrentada tocó sus labios. «Te dije que no me rompo». Entonces el gigantesco rey Alfa, el monstruo de las montañas, se derrumbó. Él cayó hacia adelante. Vivian lo atrapó, o lo intentó. Su peso la aplastó contra el suelo, inmovilizándola debajo de él. Se aclara la garganta. Pero ella no lo apartó. Ella envolvió sus brazos alrededor de sus masivos hombros, sosteniéndolo mientras las sirenas de los coches de policía finalmente comenzaron a aullar en la distancia. «Te tengo», le susurró al oído, meciéndolo ligeramente. «Te tengo». La sala de recuperación en el ala este de la aguja olía a antiséptico y cedro. Habían pasado 3 días desde la masacre de la Cena, como la llamaban los periódicos locales, oficialmente reportada como una explosión por fuga de gas por el equipo legal de Blackwood. Magnus yacía en una cama que parecía demasiado pequeña para él. Su pecho estaba envuelto en gruesos vendajes, pero el monitor cardíaco pitaba con un ritmo lento y potente. El factor de curación alfa había hecho su trabajo. Las balas fueron expulsadas, la piel se había cosido de nuevo. Ahora solo dormía, recuperándose del agotamiento puro de la rabia. Vivian se sentó en una silla de plástico duro junto a la ventana. No se había ido. Tenía un vendaje en el cuello donde el cuchillo la había rozado y su brazo estaba en un cabestrillo. Estaba agotada. Ojeras oscuras magullaban la piel debajo de sus ojos. Pero se negó a irse a casa. No hasta que él despertara. La puerta se abrió. No era una enfermera, era Leo, su hermano. Se veía mejor de lo que había estado en años. Estaba limpio, alimentado, y sostenía una nueva máquina nebulizadora que parecía costar más que su remolque. «Vivian», susurró Leo. «Los guardias dijeron que podía entrar». Vivian se puso de pie, abrazándolo ferozmente con su brazo bueno. «Leo, ¿está bien? ¿Te hicieron daño?» «No», dijo Leo, retrocediendo. «Hace 2 días, unos tipos de traje vinieron al remolque. Pagaron la deuda médica, toda. Incluso pusieron $5,000 en la antigua cuenta de mamá. Dijeron que era un bono por tu desempeño».
Vivian lo miró fijamente. Se aclara la garganta. Ella volvió a mirar al gigante dormido en la cama. Incluso en coma, Magnus los había estado protegiendo. Debe haber emitido la orden antes de la cena. O quizás su nueva jefa de seguridad, una mujer de rostro severo llamada Capitana Holloway, estaba siguiendo órdenes permanentes. Se está despertando, dijo Leo, asintiendo hacia la cama. Vivian se dio la vuelta. Los ojos de Magnus estaban abiertos. Estaban claros, enfocados y fijos en ella. Leo. Magnus graznó. Su voz sonaba como grava raspándose. Ve a la cocina. Dile al chef Maurice que prepare 3 bistecs, poco hechos, y dile que si los quema, lo comeré a él en su lugar. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Miró a Vivian. Ella se aclara la garganta. Asintió. Ve, Leo. Cuando la puerta se cerró con un clic, la habitación quedó en silencio. Magnus intentó sentarse. Hizo una mueca, un siseo de dolor escapando de sus dientes. No, dijo Vivian, corriendo hacia la cama. Ella ajustó las almohadas detrás de él. Recibiste 6 balas, Magnus. Incluso un alfa necesita un minuto. Me curo rápido, gruñó, pero la dejó ayudarlo. Él observó su rostro, su mirada intensa. Te quedaste. Te lo dije, Vivian dijo, sentándose en el borde del colchón. Yo no me rompo. Magnus extendió la mano. Su mano, lo suficientemente grande como para aplastar una piedra, cubrió suavemente la de ella. Su piel estaba cálida. La deuda ha desaparecido, Vivian Finatat. Sila se ha ido. Las cuentas están saldadas. Eres libre. Puedes llevar a tu hermano y dejar esta montaña. Nunca más tendrás que mirar a un lobo. Vivian bajó la vista hacia sus manos unidas. Pensó en el remolque. Pensó en el miedo con el que solía vivir. Luego miró al hombre que se había lanzado frente a una pistola por ella. No soy libre, susurró. Magnus se puso rígido, retirando ligeramente su mano. Si alguien te está amenazando. No, lo interrumpió. Quiero decir, no quiero irme, no quiero volver a un mundo donde solo soy una camarera, y tú solo eres un monstruo en un castillo. Quiero estar donde tú estás. Magnus la miró fijamente durante mucho tiempo. Él no habló, solo respiró, el aroma de su valentía, lluvia y vainilla llenando sus sentidos. No es seguro, advirtió. Sila se ha ido, pero habrá otros. Soy un rey, Vivian. Los reyes tienen enemigos. Si te quedas, te conviertes en un objetivo. Vivian sonrió. Era una sonrisa cansada y torcida, pero era genuina. Lancé una olla de sopa hirviendo a un mercenario y apuñalé a un doctor en la pierna. Creo que puedo defenderme. Magnus soltó una carcajada, un sonido profundo y retumbante que pareció curar las grietas de la habitación. Sí, supongo que puedes. Se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de ella. Entonces quédate. No como una sirvienta, no como una deudora. ¿Cómo qué? Preguntó ella, su respiración entrecortada. Como mi conciencia, dijo Magnus. Y si estás dispuesta, como mi pareja. No era una propuesta de matrimonio. Todavía no. En la cultura de los lobos era algo más profundo. Era una unión de almas, un reconocimiento de que eran 2 mitades del mismo todo. Vivian no dudó. Se inclinó y lo besó. Se aclara la garganta. Fue tentativo al principio. Luego se profundizó, un sello del pacto entre la Omega, que se negó a arrodillarse, y el Alfa que aprendió a inclinarse. 2 semanas después, llegó el solsticio de invierno. Esta era la noche más importante en el calendario de la manada. Usualmente, el Alfa se dirigiría a la manada desde el balcón de la aguja, afirmando su dominio. El patio de abajo estaba lleno, cientos de lobos,
Cambiaformas, familias, trabajadores de los aserraderos estaban de pie en la nieve, esperando. El aire estaba denso de tensión. Habían oído los rumores. Sabían que Silas estaba exiliado. Sabían que el Alfa se había vuelto salvaje en la cena. Estaban aterrorizados. Las puertas del balcón se abrieron. Magnus salió, llevaba un pesado abrigo de lana negra, sus cicatrices visibles, pero su postura fuerte. No parecía un loco, parecía un monarca. Un silencio se apoderó de la multitud. Magnus agarró la barandilla. Durante 10 años, su voz retumbó sobre el valle, amplificada por la acústica de la piedra. Los goberné con miedo. Pensé que el miedo era lo único que nos mantenía a salvo. Me equivoqué. Se volvió hacia las puertas abiertas y extendió la mano. Vivien salió. No llevaba un vestido gris de sirvienta. Llevaba un vestido de un azul medianoche intenso, ajustado y elegante. Parecía pequeña a su lado, pero caminaba con la cabeza alta. Una ola de asombro recorrió la multitud. Una omega en el balcón del Alfa. Era algo inaudito. Magnus tomó su mano y la atrajo a su lado. No la escondió detrás de él. La puso justo a su lado. Se aclara la garganta. «Esta es Vivien Fina Tate», anunció Magnus. «Ella no es de sangre noble. No es una guerrera, pero cuando las víboras estaban en mi casa, cuando mi propia sangre me traicionó, ella fue la única que se mantuvo erguida». Miró a la multitud, sus ojos destellaron oro. «No habrá más tributos», declaró Magnus. «No más esclavitud por deudas, no más miedo. A partir de este día, la manada Blackwood protege a los débiles. No los explotamos. Y cualquiera que tenga un problema con eso», hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera, «puede venir a discutirlo conmigo». Nadie se movió, nadie lo desafió. Se aclara la garganta. Luego, lentamente, un aullido bajo comenzó desde la parte trasera de la multitud. Se unió otro y otro. En cuestión de segundos, todo el valle se llenó con el sonido de aullidos, no de miedo, sino de aceptación. Un saludo al rey y a la mujer que lo había salvado. Vivien miró el mar de gente, luego a Magnus. Él le sonreía. «¿Lista para la parte difícil?», preguntó en voz baja. «¿Cuál es la parte difícil?», preguntó ella. «Dirigir este lugar», dijo él, apretándole la mano, «pero tengo la sensación de que lo harás mejor que yo». El viento soplaba por el valle Bitterroot, frío y cortante. Pero por primera vez en una década, no se sentía amargo. Se sentía como un nuevo comienzo. El gigantesco rey Alfa había caído, y un hombre mejor había surgido en su lugar. Todo porque una omega intrépida se atrevió a encender la luz. Y esa es la leyenda del valle Bitterroot. Es un recordatorio de que la fuerza no se trata de cuán fuerte puedes rugir o cuán fuerte puedes golpear. La verdadera fuerza es levantarse cuando tus rodillas tiemblan. Es Vivien Tate entrando en la guarida del león con nada más que una llave inglesa y una deuda, y saliendo con un reino en un mundo lleno de alfas falsos y líderes tóxicos. Sé un Magnus que aprende a confiar, o sé una Vivien que se niega a romperse. Si disfrutaste esta historia de karma, traición y romance, por favor dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al canal. Y si quieres más historias como esta, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una parte. ¿Qué habrías hecho si fueras Vivien? ¿Habrías huido o te habrías quedado a luchar? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente.